no solamente celebrando la Santa Cena después de este tiempo de la predicación, Not only are we doing Holy Communion after the preaching, sino que también si tú no tienes planes y planeas estar con nosotros, vamos a compartir también alimentos contigo. but also if you plan to be with us, we're here to share in eating together. Pero por los próximos minutos vamos a meditar en lo que la palabra de Dios nos habla. But first, we're going to meditate on what the Word wants to speak. La verdad que si la palabra de Dios Truthfully, without the Word of God, no ocurre transformación en nuestras vidas, there isn't transformation in our lives. pero sobre todo siendo obedientes a la palabra de Dios. Overall, being obedient to the Word Y of como God. ves ahí en la pantalla el día de hoy, como estamos compartiendo el tema, resucitados a una nueva vida. If you can see on the screen, the theme today is resurrected into a new life. Y vamos a leer los versículos que está ahí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 6. We're going to read book of Ephesians, chapter 2, verse 1 through Vas a tener 6. la pantalla, pero si lo quieres leer en tu Biblia también lo puedes hacer. Pero vamos a ir a la palabra y yo te voy a pedir que escuches con atención. I'm going to ask that we read and you pay attention. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 1 al 6. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. The Word of God says like this in verse 1. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. Vivían en pecado, You used to live in sin, igual que el resto de la gente, just like the rest of the world. obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Obeying the devil, the commander of the powers in the unseen. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? He is the Spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Todos vivíamos así, dice aquí, All of us used to live that way. en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones Following the passionate desires y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, and the inclinations of our sinful nature. por nuestra propia naturaleza. By our very nature, Éramos objeto del enojo de Dios, we were subject to God's anger, igual que todos los demás. just like everyone else. Pero Dios But God es tan rico en misericordia is so rich in mercy, y nos amó tanto He loved us so much, que a pesar de que estábamos muertos, escucha, that even though we were dead, listen, a pesar de que estábamos muertos even though we were dead, por causa de nuestros pecados, because of our sins, nos dio vida He gave us life. cuando levantó a Cristo de los He muertos. raised Christ from the dead. Y dice entre paréntesis, And it says in es verse, solo por la gracia de Dios it is only by God's grace que ustedes han sido salvados, that you have been saved. pues nos levantó For He raised us de los muertos from the dead junto con Cristo along with Christ. y nos He sentó seated us con with Él Him en los lugares in the celestiales, heavenly realm. porque estamos Because unidos we are united a Cristo. with Christ Jesus. Wow, la palabra es poderosa. The word is powerful. Primero nos dice en los primeros versículos que estábamos perdidos It says in the first verses we were por lost causa de nuestros pecados. because of our sins. Por la causa que estábamos en pecado, estábamos totalmente fuera de Él. Because we were in sin, we were totally apart from Him. En el versículo 4 dice, pero Dios que es tan rico en misericordia Verse 4 it says, but God so rich in mercy, y nos amó tanto He loved us so que a much, pesar de que estábamos ya muertos even though we were dead, por la causa de nuestros pecados, because of our sins, Él nos dio He vida. has given us Y aquí life. está la clave. And this is the key. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Life, when He raised Christ from the Entonces dead, cuando Cristo resucitó, when Christ resurrected, en ese momento, in that moment, tú y yo you and I recibimos vida received life por medio de Cristo. through Jesus. Quiere decir que si Cristo no hubiera resucitado, Jesus was never tú y resurrected, yo you and I no pudiéramos tener vida would eterna. never have eternal life. No pudiéramos tener Would salvación. never have salvation. Y por eso dices, pues es por la gracia de Dios For the grace of que God, ustedes han sido we salvados. have been saved. Pues Dios nos levantó de los muertos junto con From Cristo. the dead along with Jesus Christ. Y no se queda ahí. And it doesn't stop there. Y nos sentó con Él. And He seated us. No dice nos sentará.
He doesn't say he will seat us. No dice, si nos portamos bien, entonces nos pondrá en ese It lugar. doesn't say if we act good, we're going to be put on that pedestal. Porque no es lo que tú puedas It's hacer, not what you can es do. lo que Cristo hizo. What Christ did. Entonces por eso la palabra de Dios habla de algo ya So the hecho. word of God Dios nos speaks about sentó something that's already done. con God Él seated us en los lugares celestiales. by Him in heavenly ¿Por realms. qué? Why? Termina diciendo, porque estamos unidos We are united a Cristo Jesús. with Christ Jesus. Si yo dejara de predicar estos momentos, yo me fuera bien. I would be good. La palabra es The suficiente. word is sufficient. Pero hoy queremos ver But today we want to see un poco a little. que si nos alegramos por la resurrección de Cristo, If we're joyful about the resurrection of tenemos Christ, que entender cuál es la razón por la cual Cristo murió we have to y understand the resucitó reason why He died y and por resurrected qué Él nos dio vida. and why He gave us life. ¿Para qué nos dio vida en Él? Why did He give us life? ¿Por qué? Why? Nos levantó He raised us de los muertos con Cristo. from the dead with Christ. Entonces, ¿cómo ahora nosotros vivimos How do we live una vida nueva en Cristo? a new life in Christ? Porque estábamos muertos, We were dead. no teníamos forma de salvarnos. We didn't have a way to save ourselves. Cristo se dio Jesus gave Himself Él mismo y al morir and died. pagó por nuestros pecados. In dying, Pero al resucitar but in resurrecting, fue para darnos vida was to give us life, porque estamos junto con Cristo. because to be together with Christ. Ahora, es bueno celebrar. It's good to Es celebrate. bueno estar alegres porque Cristo It's resucitó. good to be joyful because Jesus Es resurrected. bueno cantar que Cristo está vivo. It's good to sing that God is alive. Pero si no podemos apropiarnos de la But palabra if we can't y poder usarla see it in His Word para and nuestras use vidas it hoy, in our lives today, más de 2000 años después, 2,000 years in the future, entonces ¿para qué tenemos la vida? and then why do we have this ¿Para life? qué Dios nos dio una nueva Why vida? did God give us this life? Fuiste resucitado, dice Romanos, Resurrected and para andar en una nueva vida. to be in a new life. Tú ya no puedes vivir la vida de You antes. can't live the life you had before. Escucha lo que acabo de decir. Listen to what I just Tú ya said. no puedes vivir la vida de You antes. can't live the life you had ¿Cuál es la before. vida de antes? What was the life before? No me estoy refiriendo a las cosas que hacías. I'm not referring to what you Me have estoy done. refiriendo a la vida sin Cristo. I'm talking about your life without Christ. A la vida donde tú no tenías esperanza. The life where you didn't have A la hope. vida donde tu fe no había entendido que Cristo pagó el precio. Where your faith wasn't understood that it was Cristo pagó el precio. that understanding that Jesus paid the price. Ahora, por medio de Cristo, Now through Christ, podemos obtener una nueva we vida. can obtain a new life. Pero ¿cómo Cristo quiere que vivamos esta vida? How does Christ want Esa es la us to pregunta live que hoy this? vamos a abundar en este día. This is the question. ¿Por qué es bueno celebrar a Cristo resucitado? Because it's good to celebrate. Pero ¿para qué Él resucitó? But why did He resurrect? Para darnos una nueva To vida. give us a new life. ¿Cuál es esa nueva vida? What is this new ¿Qué es lo life? que Dios espera que nosotros What is God vivamos en esta nueva vida con wants us Cristo? to go in this new life? Quiero que me acompañes al libro de Romanos, I want you to accompany me to Romans capítulo 6, chapter 6. y en el próximo pasaje vamos a pasar el próximo tiempo, lo que queda del tiempo. And on the next verse, we're going to spend the remaining time. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Romans chapter 6, verse 4 and on. Primero vamos a leer los versículos y luego regresaremos a un par de puntos. Let us read and then we'll come back to it. Escucha la palabra de Dios. Listen to the word of God. ¿Recuerdan cómo lo hicimos hace un par de semanas? You know how we did it a couple weeks ago? Pero piensa como que esta palabra nos la escribieron a nosotros. Think that, or know that this verse was written for Tú us. estás recibiendo un mensaje You're receiving a de message aquella persona of that person que nos está enseñando that is teaching qué es vivir una vida nueva en Cristo. what is living a new life. in Entonces Christ. nosotros estamos leyendo esta carta ansiosamente So we're reading this letter de saber cómo hacerlo. anxiously to know how to do it. Primero empieza con una explicación y luego nos dice cómo. Starts with an explanation and it tells En el us. versículo 4 dice, pues hemos muerto Verse 4 says, y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. For we died and were buried with Christ by baptism,
Y tal como Cristo fue levantado de los muertos And just as Christ was raised from por the el dead, poder glorioso del by Padre, the glorious power of the Father, ahora nosotros now we also también podemos vivir una vida nueva. may live new lives. Dado que fuimos unidos a Él Since we have been united with Him en su muerte, in His death, también seremos resucitados con Él. we will also be raised Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso to new life as He was. We know that our old sinful self fue crucificado con Cristo was crucified with Christ, para que para que el pecado so that sin perdiera su poder en nuestras vidas. might lose its power in our lives. Y ahora We are no ya no somos esclavos del pecado. longer slaves to sin. Pues cuando morimos con Cristo, For when we die with Christ, fuimos liberados del poder del pecado. we were set free from the power of sin. Y dado que morimos con Cristo, And since we died with Christ, sabemos que viviremos we know con Él. that we will live with Him. Y estamos seguros de eso. We are sure of this. Porque Cristo fue levantado de los muertos Because Christ was raised from the y dead, nunca más volverá a He morir. will never die again. La muerte ya no tiene ningún poder sobre de Él. Death no longer has any power over Him. Cuando Él murió, For when He died, murió una sola He vez. died once A fin de quebrar el poder de to pecado. break the power of sin. Pero ahora que Él And vive, now that He lives, Él vive para la gloria de He Dios. lives for the glory of God. Así, y aquí viene la aplicación, escuchemos estos versículos This con comes atención. the explanation. Así también ustedes, So you also, miembros de Iglesia Nueva Esperanza y amigos y visita y personas que estén escuchando este mensaje, members of Nueva Esperanza or visitors or people here, también ustedes you should also deberían considerarse consider yourselves muertos al poder del pecado to be dead to the power of y sin vivos para Dios and alive to God. por medio de Cristo Jesús. Christ Jesus. No permitan Do not let que el pecado controle la manera en que viven. sin control the way you live. No caigan ante los deseos pecaminosos. Give into sinful desires. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta Let any part of your body en un instrumento del mal become an instrument of evil para servir el pecado. to serve sin. En cambio, Instead, entréguense completamente a Dios, completely to God. porque For antes you were estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. now you have a new life. Así que usen todo su So cuerpo use your whole body como un as instrumento an instrument para hacer lo que es correcto do what is right para la gloria de for the Dios. glory of God. Wow, la palabra es muy clara. The word is very clear. En los primeros versículos otra vez, The first verses aquí la again, palabra nos recuerda el por qué estábamos muertos antes. the word reminds us why we were dead Nos before. dice por qué necesitábamos que Cristo muriera. It tells us that Jesus had to die. Estos versículos nos dicen claramente que cuando Cristo murió, These verses explain clearly when Jesus died, nosotros morimos con we Él. died with Him. Quiere decir, el pecado que había en The nosotros sin in us murió con Cristo. died with Christ. Porque como dice su palabra, en la cruz, On the cross, Él llevó He took o fue crucificado todo argumento que estaba en contra de nosotros. Argument. every argument that was against us, Toda aquella, como le dicen, una acta que estaba en contra everything that was against, y que nos podía enjuiciar por nuestro pecado. and that could judge us on our sin. Cristo la llevó y la llevó a la cruz. Jesus went and took it on the Y por cross. eso Él fue And crucificado. that's why He was Y crucified. por eso Él fue el que fue a la cruz en vez de That's nosotros. why He went on the cross. Porque Él pagó el precio por He nosotros. paid that price for us. Ese principio hasta el día de hoy sigue siendo válido. That beginning is still valid. Si tú debes algo en un lugar If you owe something in a y place tú no tienes cómo pagarlo, and you don't have a way no to tienes pay, forma de cómo pagar lo que tú debes, you don't have a way to pay what you owe, y estás frente al juez and you're in front y of le the dices, judge, juez, yo no tengo forma de cómo pagarlo. I don't know how I'm going to pay this. Pero de repente en esa corte alguien se aparece y And dice, then someone gets un up and momento, says, señor juez, one moment, judge. yo quiero pagar la deuda de esa I'm persona, going to pay his debts. yo puedo hacerlo. I'm going to do it. El juez va a decir, The judge is going to ¿tú say, estás dispuesto a pagar la deuda de esta are you persona? willing to pay his debts? Y el juez va a decir, la persona dice, sí, yo lo puedo pagar. Yeah, I can pay. En el momento que esa persona paga la deuda de esta persona, In case he pays his el juez debts, le voltea con la persona que the debía judge
looks at Y the le va a person decir, that was indebted, tu deuda ha sido your pagada, debt has been tú cleared. has sido libre. You're free. Te puedo decir, You can go. Cristo Jesus pagó el precio paid that que price nosotros teníamos que pagar. that we had to pay. Cuando Cristo murió, When Jesus died, nuestra esclavitud al pecado fue rota. our slavery to sin was broken. Salimos de la muerte. Out of death, Y dice que cuando entonces se resucitó, when you resurrected, resucitamos junto con Cristo. you resurrected with Christ. Y ahora And now, resucitamos a una vida nueva. you resurrect onto a new life. Terminamos la última parte de esta palabra en los últimos versículos. We finish the word with these last few verses, Desde el 12 en adelante. 12 and on. Prestemos atención a estos versículos en estos Let momentos. us pay attention to these verses. La primera parte es en la parte donde dice, no permitan que el pecado controle la manera en que The viven. first part is, do not let sin control the way you live. ¿Cuántos sabemos que el pecado está siempre enfrente de nosotros, verdad? How many of us know ¿Sí o no? that sin is always in front of us? Porque si tú has encontrado un camino donde no te encuentras con ningún pecado, dime dónde está If you para have caminar en él. found a path that isn't with sin, please tell me. La so I can realidad find es de it. que tú y yo seguimos viviendo en este The mundo. reality is you and I keep living Nuestra in this naturaleza world. pecaminosa Our sigue estando sinful entre nature nosotros. is still inside Y el of us, pecado siempre está. and sin is cerca de always nosotros. close. Dice, no permitan Do not que give, ese pecado do not let controle la manera en que viven. sin control the way you live. ¿Qué está diciendo aquí? What is it saying? Normalmente cuando caemos en pecado, Normally when we fall into sin, tenemos una opción de hacer dos we have cosas. an option of two things. Sentir Feel el redarguir del Espíritu Santo que hicimos algo malo, that the Holy Spirit strengthens us to, or how do we say? toca nuestro corazón, nos deja saber It guides us to know that we're doing something wrong, y podemos arrepentirnos and we can repent y vivir una vida donde tratemos de no volver a caer en el pecado. and live a life to not fall into this sin. Un verdadero arrepentimiento, A true repentance that es cambiar tu forma de hacerlo. is changing the way of doing it. O la otra opción es caer en The pecado other option is falling y into sin. decir, ya lo hice, I already did it. And saying, I already did it. So Dios me va perdonando. God's going to No tomarlo como algo muy serio. not take it like something serious. Cuando tú dejas que el pecado empiece a entrar a tu vida, You let sin go into your life. cada vez más, cada paso que das Each time, every step you take more and more, para que tú dejes que ese pecado te so controle, you can let this sin try es to más control us. difícil de cambiar, It's more difficult es to más difícil de change. hacer algo diferente. It's more difficult to do something Y different. después ya ni siquiera te das cuenta que estás haciendo algo malo, And you don't even know later that you're doing something sino bad. vives de acuerdo como tú piensas. So you just live how you think. Ahora, ¿por qué tenemos esa tendencia? Why do we have this tendency? Porque hay unos deseos en nosotros que son There's pecaminosos. desires in us that are Esa es la realidad. sinful. That's the reality. Pero ¿en qué está basado que tenemos una nueva vida? But what is it based that we have a new life? ¿En qué está basado en nosotros tener una nueva vida? What is it based on that we have a new life? En la muerte y la resurrección de Cristo. The death and resurrection of Christ. Por eso tenemos una vida This nueva. is why we have a new life. Si Cristo no hubiera hecho lo que Él hizo, If Jesus never did what tú y he yo no did, tuviéramos opción you and I wouldn't have an option. de decir no al pecado. No to sin. Pero ahora la tenemos. But now we have this. ¿Cuántos de ustedes dicen, híjole, yo por mucho que no quiero pecar, How many of us, for how you feel, oh, I don't want to siento que sin. no tengo la fuerza? I don't have the strength. La realidad es que yo creo que estuvieras diciendo una mentira The reality is, I would think I was lying. si tú has obtenido libertad del pecado. You try to obtain freedom from sin. No, si tú ya has obtenido You libertad, have already obtained tú ahora tienes la capacidad, freedom from sin. You have de the decir capacity no. to say no o sí. or yes. ¿Estoy diciendo mentiras o no? Am I lying? Or ¿Estoy diciendo mentiras? Am I lying? Podemos decirle que no, Can we say no? pero hay veces que decidimos decir que sí. But sometimes we Esa es la say realidad, ¿sí o yes. no? That's the reality. right? Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo Don't let any part of your body se convierta en un instrumento del mal turn into an instrument of evil para servir al pecado. to serve sin. ¿A qué se referirá esto? What is he referring to? ¿A qué se referirá que no dejen que ninguna parte de su cuerpo? What is he referring to? Any part of your body? Toma tu cuerpo, por ejemplo.
take your body as ¿Qué a parte de temple. tu cuerpo puedes usar para hacer algo mal? What part of your body can you use to do something bad? Lo que tú quieras, empieza con la lengua. Whatever you want, with your tongue. A lo mejor algunos usan los brazos, Maybe las some of manos, us use our ¿verdad? knuckles, our hands, las piernas. our feet. A lo mejor no golpeas a nadie, pero a lo mejor caminas hacia donde no debes caminar. Maybe you don't hit no one, but you go where you're Dice, supposed no to. dejen que ninguna parte de su Don't let cuerpo se any part convierta of en un your body instrumento become an para servir instrument al of pecado. evil to serve sin. La pregunta es esta. The question is this. ¿Por qué aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios Those men that wrote the Conectan. Word of God connect tan fuertemente so strongly las buenas nuevas de Cristo the good news of Christ con nuestra forma de vivir? with the way we live? Es que la realidad es que nos están diciendo que no podemos celebrar a un Cristo resucitado, They're saying truthfully we can't a un Cristo que ha resucitado. is it worship? No podemos celebrarlo We can't celebrate someone, the Christ that has resurrected, y vivir como queremos. and live how we want. No hay conexión ahí. There is no connection. Si there. celebramos a un Cristo que murió y resucitó, If we celebrate Jesus that resurrected, tenemos que entender que Él lo hizo para que tú y yo tengamos una vida we nueva. have to understand that He did this so we can have a new Él life. lo hizo para que no permitamos que el pecado controle nuestra forma de He vivir. did this so the sin cannot control the way Él we hizo live. eso para que no caigamos en los deseos He pecaminosos. did this so we don't fall into Él hizo lo que Él hizo en el sacrificio y en su resurrección in His resurrection. para que nosotros no dejemos que ninguna parte de nuestro So cuerpo we don't let se any part of our convierta body un turn instrumento into an instrument para servir el pecado. of evil to serve sin. Y al final, en el último versículo, And in the last verse, nos dice un plan de acción. it gives us a plan to ¿Cómo action. podemos cambiar? How can we change? ¿Cómo podemos hacerlo diferente? How can we do it different? Dice, en cambio. La palabra en cambio en este versículo tiene que ver con si no quieres vivir de esa forma y quieres hacer un cambio. It's saying so if you don't want to do a change, Si realmente hay un deseo verdadero de no querer hacer lo que acabamos de decir there's a true desire to not do what we just said, y estás interesado en hacer un cambio, hacer algo and diferente, you're interested to do a change, comienza con esto, dice. start with this. It says, Entréguense completamente a Dios. use your whole body to God. ¿Por qué? Why? Antes estaban muertos You were dead before. y ahora tienen una vida nueva. Now you have a new life. Entréguense completamente a Dios, Use your whole body for God. porque estaban antes muertos Because before you were dead. y ahora tienen una vida nueva. Now you have a new life. Y cambia y dice, así que usen todo su cuerpo Now it says, so use your whole body como un instrumento as an instrument para hacer lo que es correcto, to do what is right para la gloria de Dios. for the glory of God. Cristo nos resucitó junto con Él Christ resurrected us with Him para vivir una vida que le dé gloria a Él. to live a life that gives glory to Him. Es una pregunta que tenemos que hacernos. It's a question that we have to ask ourselves. Y en verdad mi cuerpo es un instrumento para hacer lo que es correcto. And truly, is my body an instrument to do what is right? ¿Te fijas que cuando cambiamos el mensaje de celebración You see how we change the message of celebration a transformación personal, to personal transformation, al cambio de vida en nosotros? the change of life in us? Como que no te emocionas tanto. You don't get so excited. Es fácil emocionarte y gritar cuando decimos que Cristo resucitó. To be emotional and excited when we say Jesus Es más, resurrected. lo dices y casi quieres llorar. You say Jesus resurrected. Cristo You resucitó. almost want to cry. El Jesus gran resurrected. milagro. Great miracle. Pero ¿por qué no podemos decir de la misma forma? Why can't we Cristo say resucitó para que yo pueda tener una vida nueva, new life, una vida diferente, different life, una vida donde no dejo que el pecado me controle, a life where I don't let sin control una vida me. donde no dejo que mis deseos pecaminosos sean más fuertes I don't let my sinful que lo que desires Dios me dice que haga. be
stronger than what God is telling me. Una vida donde yo no dejo que ningún miembro de mi cuerpo sea usado para el pecado. A life where I don't let ¿Por any qué no part nos of my body. emocionamos tanto por eso? Why don't we get so excited for that? Yo te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Si no hay transformación, If there is no transformation, si no hay una santidad continua, como es el significado de la transformación, es una santidad continua. if there isn't a continued sanctification, that is the definition of transformation. Cuando hay una transformación en nuestras There's vidas, a transformation in quiere our decir que life. hay un deseo de buscar la santidad en nosotros. Saying there's a desire to search for Sanctification. sanctification. Thank you. Como no lo hacemos, Like if we don't do it, or como no pensamos en eso, like we don't think in this, pensamos que porque Cristo ya hizo esto, we think because Jesus already did, ya estamos bien, we're okay. voy para el cielo, We're gonna go to heaven. yo me quedo con los versículos de antes nada más. We're gonna stay with the old verses. Cristo murió, Cristo resucitó, Jesus me resurrected. levantó con él de los muertos, He raised me from the dead. ahora estoy sentado con él en lugares In celestiales. heavenly realms. ¡Gloria a Dios! Yeah. Pero no quiero cambio, But I don't want change. solo quiero lo que él me dio. I just want what He's given me. Pero no me importa la vida nueva que él me dio. The new life He's No me given me. importa lo que su palabra dice que debo de vivir y cómo debo de vivir esa vida How nueva. we live and how we should live. Y yo creo que eso está conectado, And I think it's connected. porque la Biblia lo conecta. Because the Word connects it. No hay un punto y hay otro tema y luego cambia el otro tema, no. Point and it changes theme. No. Si tú y yo If you and I creemos en el Jesús crucificado, in the Christ en el Cristo resucitado, resurrected, en el Cristo que ahora está sentado a la diestra del Padre, sitting on the right hand of the Father, es porque creemos que Él lo hizo believe that He's para done que yo responda a lo que Él hizo, it so I can respond to what He has done. diciendo, Señor, si tú hiciste todo eso por mí, Say, Lord, if para you que have yo done all pudiera this, tener una vida I nueva, have a new life. lo quiero hacer, I want to do it. quiero cambiar, I want to change. quiero buscar la forma que tú en tu palabra me animas a hacerlo. You motivate me to do Y yo it. creo que no nada más es animar, And I don't think it's just nos motivation. está pidiendo, He's asking us. nos dice la palabra. The word saying. Él dice en el versículo que estábamos hablando, no permitan, And one No of lo the hagan. verses, He says, do not permit, do not give. termino con esto. I finish with Y this. si me pueden ayudar a avisarles, gracias. Termino con esto. And I finish with this. La persona que está escribiendo este pasaje, People, the person who was writing this passage, él no pudiera haber escrito esto he couldn't write this si él no lo hubiera pasado. if he didn't go through Si it. él no sintiera If he didn't feel lo que estaba sintiendo what he was feeling, y las cosas que él había experimentado the things he had experimented, para poder ser usado por el Espíritu de Dios so he could be filled with the para Holy escribir Spirit su palabra, to write his sabiendo que esta palabra, word, knowing that the miles word, de años después, thousands of years, tú y yo la íbamos a escuchar you and I were going to y el mensaje sigue siendo el mismo. keeps being the same. Si Cristo resucitó Christ has y nos dio una vida nueva, He's given us new Él life. nos la ha dado He has given it para que vivamos la vida to nueva, live this new life para Él. for Him. para buscar transformación en nuestras See vidas, transformation in our para life. no dejar que el pecado nos Not gobierne, let sin para no dejar llevarnos por los deseos pecaminosos. and not take us to sinful desires. Ahora, ¿quién puede vivir en una forma perfecta? Who can live in a perfect Nadie. manner? No one. ¿Quién puede vivir sin pecar? Who can live without sinning? Nadie. No one. Pero ¿quién puede vivir buscando agradar a But Dios? who can live searching to please God? ¿Quién puede vivir buscando que la forma que yo vivo dé gloria a Dios? The way that I live gives glory to God. Todos aquellos que aman a Cristo. All of us who love God. Y aunque a lo mejor tú oyes y dices, híjole, Maybe eso here es muy today, difícil. you say, oh, that's No lo es. difficult. It's not. Solamente necesitamos que tener un deseo You just have to have a desire de honrar to honor a aquel rey that King que vino y se hizo hombre came and made y dio himself su man, vida por ti y por gave his mí. life for you and I. Estuvo dispuesto a ir a la Was cruz willing to go to y the estuvo cross, dispuesto a ir a la tumba, willing to go to the tomb, sabiendo knowing que en sus that manos in his hands había encomendado el Espíritu al Padre. Él encomendó su Espíritu al Padre.
I give up my spirit when he said, I give up my spirit to you. Like uplift. Trust in his spirit. For Jesus trusted his spirit with God. Ahora yo te pregunto, para terminar, I ask you when we finish, ¿qué es esta pregunta que tenemos que hacernos? what is this question we have to ask ourselves? Cristo nos resucitó junto con Él Christ resurrected us with him para vivir una vida que le da gloria a Él. to live a life that gives glory to him. La pregunta que te lleves hoy es esta. The question that you take with you La today, pregunta que yo me llevo es esta. I take today is ¿Es this. verdad It's true que mi cuerpo that my es un body instrumento is an para instrument hacer lo que es correcto, to do what is right para la gloria de Dios? for the glory of Y God? si no lo es, And if it isn't, pues yo creo que el Espíritu Santo nos está I hablando. think the Holy Spirit is Yo speaking creo to que us. su palabra nos está I hablando. think his word is speaking to us. Y es más, te voy a decir esto. And I'm going to tell you something. Y yo ya escuché yo diciéndolo y va a sonar muy fuerte. I already heard it said, and it's going to sound harsh. Espero que no lo tomes fuerte, que no Hope lo you don't tomes take it mal. harsh or in a bad way. Pero tómalo con amor. But take it with love. Si tú crees en aquel Cristo resucitado If you live, or if you believe in that Christ that was resurrected, que hoy celebramos, that we celebrate today, mostrémoslo let us con show it nuestros actos, in our actions, con nuestras acciones, with our actions, peleando en contra del pecado, fighting against peleando en contra de nuestras pasiones, fighting against our passions, de la naturaleza all our pecaminosa, sinful nature, y queriendo y teniendo un deseo wanting de to vivir para agradar have a that Dios. desire to live. Eso es to lo please que God. es And lo this que a is ti y a mí nos what, toca hacer. what you and I have to do. Aquello que no podíamos hacer, Cristo lo hizo. Things that we can't do, Jesus did it. Pero lo que sí ahora tú puedes hacer But now that what we can do es vivir para Él. is to live for Por Him. eso el tema de hoy es So the theme today is resucitados resurrected a una nueva vida. to a new life. Ponte de pie. Let us stand.